sensor de potenciómetro o de resistencia variable. Un potenciómetro es un elemento resistivo que tiene un contacto deslizante, llamado cursor, que puede desplazarse a lo largo del elemento. Estos elementos se pueden usar en desplazamientos lineales o rotacionales. El desplazamiento se convierte en una diferencia de potencial. El potenciómetro rotacional está formado por una pista o canal circular con devanado de alambre o por una capa de plástico conductor. Sobre la pista rota un cursor giratorio, ver figura 1 y figura 2, y esta puede ser una sola circunferencia o helicoidal. Con un voltaje de entrada constante V sub S, entre las terminales 1 y 3, el voltaje de salida V sub O, entre las terminales 2 y 3 es una fracción del voltaje de entrada. La fracción depende de la relación de resistencia R sub 2 3, entre las terminales 2 y 3 comparada con la resistencia total R sub 1 3, entre las terminales 1 y 3, es decir, V sub O sobre V sub S, es igual a R sub 2 3 sobre R sub 1 3. Si la resistencia de la pista por unidad de longitud, por ángulo unitario, es constante, entonces la salida es proporcional al ángulo a lo largo del cual gira el cursor. En este caso un desplazamiento angular se puede convertir en una diferencia de potencial. En una pista con devanado de alambre, al pasar de una vuelta a la otra, la parte deslizante cambia la salida de voltaje en escalones, cada uno de los cuales corresponde al avance de una vuelta. Si el potenciómetro tiene n vueltas, la resolución expresada en porcentaje es 100 sobre n. Por lo tanto, la resolución de una pista de alambre está limitada por el diámetro del alambre utilizado y su valor suele variar entre 1.5 mm en pistas con devanado burdo y 0.5 mm para pistas con devanado fino. Los errores por la no linealidad de la pista varían de menos de 0.1% hasta casi 1%. La resistencia de la pista varía entre 20 ohm y 200 kΩ. El plástico conductor idealmente tiene una resolución infinita. Los errores por la no linealidad de la pista son del orden de 0.05% y valores de resistencia entre 500 ohm y 80 kΩ. El coeficiente por temperatura de la resistencia del plástico conductor es mayor que el del alambre, por lo que los cambios de temperatura tienen mayor influencia en la exactitud. Un efecto que debe tomarse en cuenta en el potenciómetro es el de la carga que se conecta en la salida, R sub L. La diferencia de potencial a través de la carga V sub L es directamente proporcional a V sub O, solo si la resistencia del resistor de carga es infinita. Para cargas finitas, el efecto de la carga es transformar una relación lineal entre voltaje de salida y ángulo en una relación no lineal. La resistencia R sub L está en paralelo con la fracción X de la resistencia R sub P del potenciómetro. Esta resistencia combinada vale R sub 1 por X por R sub P dividido por R sub L más X por R sub P. La resistencia total a través de la fuente de voltaje es igual a El circuito es un circuito divisor de voltaje y, por lo tanto, el voltaje en la carga es la fracción de la resistencia a través de la carga entre la resistencia total a través de la cual se conecta el voltaje aplicado. Si la carga tiene resistencia infinita, entonces V sub L es igual a X por V sub S. Por lo tanto, el error causado por la carga con resistencia finita es Para ilustrar lo anterior, considere el error por no linealidad de un potenciómetro con resistencia de 500 ohm, cuando el elemento deslizante avanza la mitad de su recorrido máximo, por lo que la carga tiene una resistencia de 10 kΩ. El voltaje de alimentación es 4 voltios. Mediante la ecuación deducida antes. Como porcentaje de la lectura a rango total, es decir, 0.625%,